Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi oficina. Y quiero hablarles en esta tarde de algo muy diferente a lo que hemos estado hablando en cuanto a los grandes avivamientos que vimos ya en los últimos días. Quiero hablarles de unos avivamientos que solo se ven años después. Ayer Sharon estaba revisando un diario de nuestras actividades del año 1980 y recordamos que en el mes de abril de ese año llevamos a cabo una campaña evangelística en uno de los barrios marginarios de la ciudad de Las Palmas, Gran Canaria, en las Islas Canarias, España. Fueron 30 noches de frustración, ya que fuimos constantemente perseguidos, intentaron quemar la carpa en varias ocasiones, nos apedreaban, tiraban basura, gritaban afuera mientras estábamos predicando, ponían música muy fuerte. O sea, fue toda una campaña de persecución. La idea era de poder establecer una iglesia en ese barrio también, pero esa campaña solamente una persona fue ganada para Cristo, una joven que en ese entonces me imagino que tenía como unos 16, 18 años de edad. Y si uno mira esa campaña, uno puede decir, bueno, ha sido un fracaso. Pero la verdad es que no ha sido un fracaso porque en el tiempo uno puede medir las consecuencias de lo que sucedió en ese lugar. Además de que varias personas, varias familias se agregaron a la iglesia con el tiempo, aunque tenían miedo de juntarse con nosotros en esa campaña, más adelante se juntaron en la iglesia central. Esa joven ha seguido al Señor todos estos años y su familia fue salva por su testimonio, así como también su marido que ya ha fallecido. Lo que aparentemente es un fracaso, Dios siempre lo usa para bien. Y esto fue lo que sucedió con este varón Justinian von Welz. Muy pocos saben de la inmensa contribución que este hombre hizo al movimiento misionero y evangelístico mundial. Welz nació en una familia noble austríaca en el año 1621. Sus padres eran luteranos en una nación que era católica, y a causa de una cruel persecución que la Iglesia Católica ejerció contra los luteranos, una persecución que entre paréntesis duró más de 30 años y cobró miles de víctimas, ellos emigraron a Alemania y luego a Holanda. Y este varón vivió su juventud alejado de Dios. Y recién cuando cuando tenía alrededor de 40 años, fue que se entregó a Cristo de todo corazón. Fue una entrega honesta y completa. En realidad, su vida puede ser comparada a un péndulo que va de un lado a otro, de los pecados más mórbidos y más absurdos que uno puede pensar, a una vida de santidad. Tanto es así que Justinian se enclaustró, él se retiró de la sociedad porque él quería tomar un tiempo para poder reflexionar sobre 4 puntos importantes que él consideraba importante. Uno de los puntos era lo inevitable que es la muerte. El segundo punto era, él meditó acerca del día del juicio final. El tercer punto era el dolor y el sufrimiento de los condenados al infierno. Y el cuarto punto fue la gloria y el gozo de los redimidos. Cuando él salió de su confinamiento, de su momento en que él estuvo estudiando y estuvo lejos de la sociedad, fundó la Sociedad del Dios de Amor. Animaba a sus socios a que salieran de las iglesias y que fueran a predicar y que no se quedaran quietos esperando el llamamiento de Dios para poder salir a predicar. Mientras estás esperando, sal y comparte. Esa era su idea. Y Wells tenía la visión de un evangelismo global, siendo el primero en compartir esa visión, ya que las iglesias luteranas de ese entonces estaban más preocupadas en defender su doctrina que en evangelizar. En esa época, la gran comisión se limitaba a algo territorial, pero nunca universal, y era incentivada por razones políticas y no necesariamente por algún llamamiento espiritual. Ellos razonaban que los paganos ya habían rechazado el amor de Dios en algún momento y por consiguiente
el esfuerzo evangelístico se limitaba solo a sus entornos y no en llegar a las naciones. De hecho, algunos de los teólogos del momento predicaban que era un error predicar el evangelio a las naciones. Pero Wells no pensaba de esa forma. Él era un visionario. Posiblemente nació 100 años antes de lo que debiera de haber nacido. Él propuso establecer escuelas de misiones en las universidades que incluiría clases de idiomas y conocimiento de diferentes religiones alrededor del mundo. Él proponía esto en un periodo histórico de indiferencia, sin real visión de avivamiento y sin ningún deseo de establecer misiones foráneas. Sus ideas fueron ridiculizadas y fueron rechazadas. Pero Wells no se dejó amedrentar, sino que empezó a escribir folletos y libros que amonestaban a los cristianos del momento. Él propuso que se estableciera una sociedad misionera compuesta de personas que pudieran ellos enviar a misioneros a otros países y que estos que formaban esta sociedad misionera, entre otras cosas, tenían el deber de levantar los fondos necesarios para cubrir los gastos del viaje y la estadía de aquellos que iban a las naciones a predicar el evangelio. Él propuso que hubiera un director de misiones y que también existiera un secretario que estuviera él en correspondencia con aquellas personas que fueron como misioneros. También propuso que los misioneros fueran parejas de matrimonio jóvenes y que se comprometieran por un periodo no menor de 2 años al servicio misionero. Antes de ir al campo misionero, debían conocer la geografía de la nación a la que iban, obviamente. Debían de conocer la historia de los misioneros de antaño y sobre todo debían de saber bien los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y cuando llegaban al campo misionero, estas parejas jóvenes debían conocer las costumbres y la religión del país, debían aprender el idioma que se hablaba en ese país si era diferente al suyo, debían de traducir porciones de las escrituras para poder de esta forma evangelizar en una forma sólidamente a los convertidos. Y además tenían que enviar un informe, periódicamente un informe al secretario de misiones para ponerlo al día de lo que estaba sucediendo en el campo misionero. Y también expresó que los misioneros debían de estar contentos y agradecidos con lo que Dios le proveía para su diario vivir. Y Wells hizo estas preguntas que provocaron el ardor evangelístico 100 años después. Él hizo 3 preguntas que hasta el día de hoy causan un ardor para el evangelismo. La primera pregunta que él hizo ¿es justo que el creyente mantenga el evangelio para ellos solos y no trate de expandirlo? En otras palabras, ¿es justo que un creyente que ha recibido la salvación, tiene paz en su corazón, el perdón de sus pecados, se quede con ese mensaje y no lo comparta con otros que también lo necesitan? La segunda pregunta que él hizo ¿es justo que tengamos tantos estudiantes de teología y no los motivemos a trabajar en algún otro lugar de la viña espiritual del Señor? En otras palabras, está diciendo estos jóvenes que han ido, se han entrenado, han estado en un instituto bíblico, han tomado todos estos cursos. ¿Es justo que estén ellos sentados en una congregación y que no vayan a algún sitio a hacer misiones? Y la tercera pregunta ¿es justo que gastemos tanto dinero en toda clase de vestimenta y de manjares y de bebidas de lujo y hemos descuidado de pensar en difundir el evangelio? En otras palabras, estamos mal dirigiendo las finanzas que Dios nos está dando. Estamos pensando en nosotros mismos, en nuestro bienestar, en nuestra comodidad y tal vez en nuestros lujos, en vez de estar pensando en poder enviar a otros a predicar el evangelio. Y estas mismas preguntas son para nosotros hoy en el siglo XXI. Pero cuando él emitió estas preguntas y las escribió y las esparció en sus folletos y en sus escrituras, lo llamaron soñador,
fanático, hipócrita, hereje. Hereje porque es absurdo que la iglesia lance perlas a los chanchos, hablando acerca de evangelizar las naciones. Y desilusionado con la falta de visión y la reacción tan negativa de las iglesias, decidió que él mismo iba a ir al campo misionero. Un pastor simpatizante lo nombró apóstol a los paganos. Él renunció a sus títulos nobiliarios, renunció a su herencia y se fue como apóstol a la colonia holandesa en América, lo que hoy conocemos con el nombre de Surinam. El año siguiente, 1668 para ser exactos, se supo que había sido martirizado en Surinam por predicar el evangelio. Y así murió Justinian von Wells, solo, abandonado, y me imagino que pensando que había sido un gran fracaso. Sin embargo, 100 años después, se tomó el modelo que él había establecido para misiones como la base del movimiento misionero de las iglesias luteranas, y después otras iglesias copiaron el mismo modelo para establecer sus sociedades de misiones. No existen pruebas de efectividad de su predicación en Surinam. Se piensa que en realidad nadie recibió al Señor y que nunca se estableció iglesia alguna allí. Pero años después, en el año 1694, Philip Spencer y August Franke, dos simpatizantes de Wells, fundaron la Universidad de Halle en Holanda y siguieron al pie de la letra las instrucciones dejadas por Wells para misiones. Wells fue lo que mi padre hubiera llamado y llamó a varios de esta forma. Wells fue lo que mi padre hubiera llamado machetero, comparando a los que abren caminos con los machetes en la mano para abrir un camino, una picada en la selva. En el año 1732, los moravos mandaron los primeros misioneros a la nación de Surinam para cumplir con el sueño de este joven. Muchos pueden pensar que Justinian von Wells fracasó, pero en realidad no fue así. Porque este hombre, con sus escritos, con sus preguntas, con su ardor, con su visión, inspiró a otro hombre que se llamaba William Carey, quien en el año 1792 fundó la Sociedad Bíblica de Misiones, y él mismo fue a la China como misionero y es reconocido como uno de los misioneros que mayor impacto han tenido en el mundo. Wells fue rechazado por sus propios hermanos en Cristo, pero sus ideas fueron implementadas 100 años después y siguen siendo implementadas hasta el día de hoy. Su sociedad del Dios de amor se parece mucho a las agencias misioneras que existen hoy. Y al estudiar las Escrituras, Wells tuvo la visión del corazón del Padre y tuvo el mismo deseo que el Padre tiene, que nadie se pierda. La iglesia de ese entonces no estaba preparada para esas ideas tan descabelladas. De hecho, fue acusado de ser portavoz de Satanás por sus ideas misioneras y pagó con su vida su llamamiento. Estuvo dispuesto a dejar su título, su herencia, por la gran comisión. Pero hoy la gran comisión se ha transformado en la gran omisión, y el afán misionero y evangelístico ya no existe tanto como era antes en las iglesias. Y por eso desde este momento, desde este lugar, a los que me estén escuchando ahora, tal vez hay alguien aquí que esté escuchando y esté diciendo: yo tengo un llamamiento a misiones, yo estoy listo para ir. Tal vez hay alguien que esté dispuesto a dejar su punto de comodidad para llegar a aquel que es perdido y que necesita que alguien se le acerque y le comparte el evangelio, para que pueda tener la misma paz,
el mismo gozo, el mismo sosiego, la misma salvación que uno tiene. En esta tarde mi oración una vez más es, Señor, levanta a personas, llama a hombres y mujeres que estén dispuestos a dedicarse a la predicación de tu palabra para llegar a aquellas personas que todavía no te conocen. Padre, toca nuestros corazones, habla a nuestro corazón en esta tarde. Aquella persona que está en donde fuere que sea, en cualquier ciudad, en cualquier país del mundo que me está escuchando en esta tarde, que reciba ese llamamiento en su vida de dejar todo atrás para poder compartir lo único que es realmente eterno. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Bueno, el Señor les bendiga y mañana nos hemos de reunir otra vez si Dios quiere. Así que cuídense mucho y nos vemos mañana una vez más. Que el Señor les bendiga.